Hola, sexto semestre, muy buenos días. Espero todos se encuentren bien. Clase de Derecho Laboral. La clase pasada hablábamos acerca de la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Es decir, ración un recordatorio, cuando el patrón, invocando cualquiera de las causas que explicamos, podía separar, despedir al trabajador por causa justificada. Es decir, no había que indemnizarlo. Pero también el trabajador tiene derecho a sentir que sus derechos han sido violentados y por lo tanto también puede rescindir la relación de trabajo. En este caso, se considera que el despido es injustificado y entonces el patrón tendrá alguna responsabilidad, misma que veremos más adelante. A continuación vamos a hablar acerca del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, que señala: son causas de la rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. 1. Engañar al patrón o la agrupación patronal al proponerle el trabajo respecto de las condiciones del mismo. Es decir, a lo mejor le ofrecieron un trabajo con un salario, con un puesto, no sé, cualquiera de las condiciones que habíamos hablado en clases anteriores, y en determinado momento no es cierto. Entonces el trabajador dice, bueno, pues la relación de trabajo en la que me ofrecieron, en la que firmamos el contrato, que puede también hacer de manera verbal, no son las mismas, entonces rescindo la relación de trabajo. Conste, esto el trabajador tiene 30 días a partir de que comenzó a trabajar para ese patrón para rescindir la relación de trabajo. Pasado ese término, ya no tiene derecho a rescindir. Su fracción segunda de este artículo dice: incurrir el patrón, sus familiares o el personal directivo o administrativo dentro del servicio o fuera del servicio en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos en contra del trabajador, de su cónyuge, sus padres, sus hijos o hermanos. Es decir, lo único que tratamos de establecer es que haya una buena convivencia dentro del domicilio donde se prestan los servicios o inclusive afuera. En caso de que el patrón, el directivo, el administrador se comporte de manera violenta, haga amenazas, injurias o malos tratamientos, no solamente en contra del trabajador, de cualquiera de sus familiares, el trabajador podrá rescindir, es decir, se sentirá como si lo estuvieran despidiendo injustificadamente. La siguiente fracción nos dice reducir el patrón el salario al trabajador. Esto es muy interesante porque estamos pasando en estos días por circunstancias de salud donde todo el mundo se tuvo que refugiarse en su casa para evitar contagios. Muchos patrones no están trabajando, no están pagando su salario. Quizás no tienen ingresos, no sé, no me imagino un hotel, un restaurante, cualquiera donde preste servicios, pues sus trabajadores no pueden dejar de percibir dinero, tienen compromisos, tienen familia, necesitan alimentarse. Sin embargo, yo he escuchado muchas quejas de algunos trabajadores donde el patrón dijeron: vete a tu casa y cuando pase la contingencia regresas. Son más de 40 días donde el trabajador no ha recibido su salario. Recuerden, los derechos de un trabajador son irrenunciables y el patrón bajo ninguna circunstancia no solamente no puede negarle pagar el salario, sino se lo puede reducir. Entonces también el trabajador podrá sentirse agraviado y podrá decir: me siento despedido injustificadamente. También la siguiente fracción dice: no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos acostumbrados. Ok, volvemos al ejemplo de antes, ¿no? No te preocupes, ya que pase la contingencia yo te vuelvo a pagar tus 2 meses. Bueno, ¿y el trabajador cómo va a hacer para sobrevivir esos 2 meses? La siguiente fracción dice: sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón en sus herramientas o útiles de trabajo. Si cualquier patrón, sabes que ya no quiero a este trabajador, pues vamos a echarle la culpa que echó a perder la computadora o una máquina X, y con eso demandamos un acta
penal de daños y perjuicios y bueno, pues lo corremos. También el trabajador puede defenderse rescindiendo la relación de trabajo. Otro, obviamente, es la existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplen las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establecen. Dependiendo de dónde trabajamos, hay trabajos que son de muy alto riesgo y entonces el patrón tiene la obligación de ofrecer las medidas preventivas para evitar riesgos de trabajo, inclusive muerte de trabajo del trabajador. Por lo tanto, eso será suficiente para que el trabajador se sienta ofendido, no puedo trabajar en estas condiciones y por lo tanto rescindo la relación de trabajo. Hago hincapié, es o se equipara a un despido injustificado. Ok, vamos a pasar al artículo 48 y vamos a entender algunas cosas. Cuando un trabajador es despedido sin justificación, veremos que el trabajador tiene derecho a dos opciones. Uno, el artículo 48 dice, el trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice. Ok, el trabajador va a decidir, no puede decidir las dos cosas porque son contradictorias. Si decide reinstalarse y la Junta o la autoridad determina que fue despedido injustificadamente, entonces ordena al patrón que reinstale al trabajador en las mismas condiciones en que venía prestando sus servicios o que fue pactado en las condiciones laborales. Pero el trabajador dice, ya no me llevo bien con el patrón, me insultó, me ofendió, y entonces decide por una indemnización. Esta indemnización señala que son 3 meses de salario los que tiene que pagar el patrón por haber despedido injustificadamente al trabajador. Más también le va a corresponder el pago de los salarios caídos. ¿Qué son los salarios caídos? Es cuando hay una fecha en que se rescindió la relación de trabajo o el patrón le dijo, sabes que ya no te quiero acá, vete. Se dio el despido injustificado hasta que la autoridad, en este caso, Conciliación y Arbitraje, determine que el despido fue injustificado y se va a tener que reinstalar o, en su caso, indemnizar. A eso se llama salarios caídos y el patrón será condenado a pagar todo este tiempo que dilató el juicio, puede ser 1 año o un poco más, como si el trabajador los hubiera laborado. Espero que no tengan dudas, de todas formas estamos en contacto. La próxima clase seguiremos qué es lo que sucede cuando un trabajador es despedido sin justificación alguna. Cuídense, quédense en casa. Ánimo.